Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se esté escuchando bien el audio. Ya estamos a las 10:05, creo. Estamos empezando 5 minutos más tarde. Mientras me presento, voy a dejar la cámara, después la voy a apagar para que no quitemos tanto lo que es el ancho de banda. Por eso me quiero presentar. Mi nombre es Silvia Fermani. Soy coach ontológico profesional y vivo en Córdoba, Argentina. Así que hoy yo quiero darte a vos la bienvenida, que te conectaste para conocer un poco más, para aprender un poco más esto de lo que es coherencia ontológica. Yo voy a detener el video en este caso y voy a seguir lo que es con las diapositivas. Voy a esperar a ver que el moderador me diga si se está escuchando bien. Sí, bien. Sí, se está escuchando, me están confirmando que se está escuchando bien lo que es el audio. Yo quiero decirles y hablarle un poco sobre esta coherencia ontológica, esto que nos sucede cuando nosotros enfrentamos las cosas de la vida, es decir, a través de lo que estamos estudiando, a través del coaching ontológico profesional, aprendemos que tiene que haber una coherencia, justamente una coherencia entre lo que es cuerpo, lenguaje y emoción. La coherencia ontológica es la primera y única de las competencias del ámbito intrapersonal. ¿Por qué? Porque es la capacidad de ver con realismo, es decir, ver de una manera más directa quiénes somos, o sea, quién sos, cómo sos y qué querés. Esto es algo que hoy nos estamos preguntando, es algo que hoy la gente se pregunta en todo el mundo, y justamente han venido a pedir, por eso me encanta esto, cuando lo conocí hace muy poco, cuando dijeron, el mundo pidió el coaching, y el coaching ha venido justamente para quedarse, ¿no? ¿Qué tipo de ser somos? ¿Qué tipo de ser sos vos? Y desde Ontología del Lenguaje, Echeverría nos dice que hay 3 ejes que nos definen. El eje de mi conversación con los demás, es decir, cuál es la conversación que yo tengo con los demás, cuál es la conversación cada vez que me junto con el otro, y cuáles son los juicios que yo tengo en esas conversaciones. El eje de mi conversación recursiva, aquella conversación que yo voy teniendo cada vez que esa recursiva, o le solemos llamar rumiante también, ¿no? Esa conversación que de algo que nos viene dando vuelta en la cabeza y que vamos pensándolo y lo repensamos nuevamente. Y el eje de mi conversación con el misterio de la vida, es decir, ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi propósito? Y eso es algo fundamental, ¿no? Por eso es esta coherencia del cuerpo, emoción y lenguaje. La gran infelicidad que hay en el mundo, ¿saben cuál es? Es justamente esa, la falta de coherencia que tenemos entre cuerpo, emoción y lenguaje. Es decir, no somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es decir, vamos a pasarlo un poco a la vida cotidiana. Es decir, yo quiero tener un buen trabajo, quiero tener un buen sueldo, me gustaría ser médico, me gustaría lo que sea, pero no estar haciendo lo que me lleve a eso que yo quiero es no ser coherente con lo que yo estoy diciendo. ¿Me explico? Es decir, estos dominios del cuerpo, emocionalidad y lenguaje tienen que tener congruencia. ¿Por qué congruencia? Porque es lo que define lo que yo soy. Y si yo estoy buscando quién soy en esta vida, quién soy en este mundo, cuál es mi propósito, entonces sería bueno que comenzara a tener coherencia entre esto, ¿no? Esto que digo, esto que hago, esto que siento verdaderamente. Y eso es lo que está sucediendo en la humanidad. La coherencia se ve
en estos dos compromisos, es decir, si vos, y esto pregúntatelo vos, porque el coaching ontológico primero te tiene que servir a vos. ¿Para qué? Para que después puedas ayudar al otro. Si no, de nada sirve que vos aprendas todo esto si primero no lo pusiste en práctica. Entonces se va a ver esto en estos dos compromisos. El compromiso de transformarte a vos mismo, es decir, aprender, leer todo lo que se te da para que leas, conectarte a las presentaciones, prepararte primero por dentro. ¿Para qué? Para que después puedas ayudar a los que están allá afuera. Y el compromiso después viene de transformar su mundo, es decir, el mundo tuyo, el mundo que te rodea, el mundo que tenés alrededor. Eso significa o implica hacerte cargo de vos mismo, es decir, vivir como protagonista, que vos seas protagonista de tu vida y enseñarle al otro de que sea protagonista de su vida, que vos puedas decidir por tu vida y por lo que vos querés y por lo que querés hacer y por lo que te gusta y no que decidan por vos. Y vamos a ver esto porque realmente de que decidan por vos te lleva a esa infelicidad de la cual la verdad la gran mayoría de la humanidad hoy está viviendo en esa incongruencia, ¿no? O esa incoherencia personal. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar esa coherencia ontológica? Fíjate, desde la ontología del lenguaje de Echeverría, dice que tomamos en consideración el camino de ese aprendizaje ontológico a través de lo que es el marco constructivista o ese proceso activo, es decir, de lo que yo voy haciendo, y la perspectiva sistémica. ¿Cómo influye eso en mi vida, en el sistema, en el lugar a donde yo me muevo? Es decir, ya sea en mi casa, en mi trabajo, en mi empleo, en mi emprendimiento, a dónde yo me estoy moviendo. Y desde el nuevo paradigma del coaching, postula que los seres humanos, es decir, todos nosotros, vos, yo, no somos de una manera determinada, sino que estamos siendo. Y en ese estar siendo, esta es la noticia más maravillosa que te puede suceder, es que podemos cambiar. Eso quiere decir que nosotros no somos, en realidad, lo que somos. Esa es la noticia más maravillosa, porque muchos de ustedes, capaz que no te pasa a vos, pero sí me pasó a mí, no estaba conforme conmigo misma, ¿no? Entonces, eso en realidad te está diciendo que vos no sos lo que sos. Esa es la buena noticia. La mala es que ahora tenés que cambiar. Y bueno, eso también me sucedió. Y tuve que poner en práctica muchas cosas, como esto, por ejemplo. El buen uso de la mente. Los pensamientos tienen poder, tienen muchísimo poder. Entonces, comencemos a usar nuestra mente para crear lo que queremos. Eso se podría decir y traducir que estás en el lugar a donde estás, porque sos como sos y pensás como pensás. No le podemos echar absolutamente la culpa a nadie, y en eso me sorprendió, porque generalmente le echamos la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos. Es decir, yo durante mucho tiempo, te soy sincera, le eché la culpa a mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres se separaron, mi mamá se fue cuando yo era muy chica. Entonces yo pensé que yo no era nadie porque no tenía un título universitario, porque no había podido estudiar, porque había tenido que trabajar durante mucho tiempo. Y en realidad cuando cumplí los 50 años, me tuve que hacer cargo de que era mi responsabilidad. A partir de ahí comencé a prepararme, comencé a estudiar, comencé a hacer todas las cosas que debería haber hecho antes. Y aprender esto de las funciones que tenemos en el cerebro. Vos sabés que yo me he quedado sorprendida con algunas cosas y te las quiero contar a vos hoy porque tiene que ver con todo esto de la coherencia ontológica, ¿no? Estamos en la llamada era del cerebro. ¿Y qué pasa con esto? Con esto de que estamos en la era llamada del cerebro. Y algo que me sorprendió y que es una realidad, estamos en los fines del siglo XX, nos permitió acceder a nuevos métodos y tecnologías y a conocimientos
más preciso sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. Antes de eso se estudiaban cerebros sin vidas, es decir, de personas que estaban muertas. Y quizás sea por eso que pensaban que las emociones no eran tan importantes como el pensamiento. Es más, se la consideraba un obstáculo para el pensamiento eficaz. O sea, era como muy, muy dividida esta parte de lo que era razonamiento y emoción. En cambio, hoy sabemos que dentro de ese cerebro hay una sofisticada red de nervios que conectan el sitio de lo que es el pensamiento con el de las emociones, y así como lo escuchás. Y no es nada eso, en realidad es tan increíble, porque yo no sé si vos sabías que el número de neuronas que tenemos es similar a las estrellas que hay en la Vía Láctea. Sí, así como lo escuchás, 100.000 millones de neuronas y 100 trillones de conexiones en paralelo. Imagínate, ¿cuántos pensamientos podemos producir por día? Más de 50.000 pensamientos diarios. Sorprendente, ¿verdad? Pero eso no es todo. El 80% de esos pensamientos que nosotros tenemos son acerca de nosotros mismos. Y la mayoría son negativos. Eso, cuando yo lo supe, realmente quedé pasmada. Y vos fíjate que un antiguo proverbio chino dice que no podemos evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre nosotros, pero podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir la ley de Pareto. No sé si la conoces, a la ley de Pareto, la de 80-20. Bueno, invertir esos porcentajes y propongámonos que el 80% de nuestros pensamientos sean positivos y solo el 20% negativos. Y eso nos va a llevar a que nuestra vida sea mucho más placentera y haya una coherencia entre lo que queremos, decimos y hacemos. El mayor descubrimiento de esta generación es que los seres humanos pueden cambiar. Esa es la noticia más maravillosa. Cambiar su vida modificando sus actitudes mentales. Fíjate, todas las neuronas y todos los pensamientos que van y vienen y que tenemos todos esos pensamientos recurrentes. La impecabilidad de la palabra puede conducirte a la libertad personal, al éxito inmenso y a la abundancia. Puede disolver todo miedo y transformarlo en alegría y amor. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de que éramos, a través de todas estas cosas, a través del lenguaje, no nos dábamos cuenta de que el lenguaje era generativo y creativo. Y declarábamos muchas cosas que después con el tiempo se cumplían. Y no nos dábamos cuenta de que nosotros mismos estábamos llevando esto. Quiero contarte, hay dos cosas que sucedieron en estos estudios a través de estas cosas que se fueron descubriendo. ¿Conoces a Helen Keller? ¿Has escuchado algo sobre ella? Esta persona que fue ciega y sordomuda, es decir, fue muda porque era sorda también, a causa de una enfermedad que tuvo cuando era muy, muy pequeña. Ella, además de todas esas cosas que tenía, ¿no? De ser ciega y de ser sordomuda, era una chica muy mimada, por lo tanto era muy caprichosa, fue muy difícil enseñarle, pero encontró una maestra maravillosa. Hay una película viejísima que se llama, creo que Los Milagros de Anne, y cuenta la historia de Helen Keller, maravillosa, maravilloso lo que hizo Anne con Helen. Cuando descubre Helen que a través del lenguaje, es decir, a través del alfabeto manual, comenzó a conocer todas las cosas. Dice que ella no terminó nunca de aprender. A partir de ese día que ella supo que podía conocer las cosas a través del lenguaje, Helen, el crecimiento de ella fue imparable.
todo lo que quería saber lo aprendía. Lo que siguió fue entender que la palabra no solo se usa para nombrar las cosas, que también se pueden tocar, sino para dar cuenta del mundo abstracto. Y ella cuenta que un día dice, le traje un puñado de violetas a mi profesora Anne. Ella trató de besarme, pero yo la rechacé, pues no quería que nadie me besase excepto mi madre. Anne me rodeó con el brazo y me deletreó en mi mano, yo te amo, Helen. Y yo pregunté, ¿qué es amor? Ella apuntó con su dedo a mi corazón y dijo, está aquí. Eso me asombró, pues hasta entonces creía que solo tenía el nombre las cosas que se podían tocar. Y ahí aparece lo que era la emoción para ella. Dice, cuando aprendí el significado del yo y del mí, me enteré de que yo era algo y comencé a pensar. Qué cosas maravillosas comenzaron a pasar en ella. Los pensamientos son respuestas a preguntas internas que pueden crear nuevas posibilidades y perspectivas en nuestra vida. No sé si te sucedió esto de que comenzaste a tener una idea o un pensamiento y no lo comprendías. Y hasta que comenzó a cerrar y de pronto ¡puf!, se te hizo la lucecita. Y dijiste, ahí, eureka, como se dice normalmente, ¿no? Una vez que el subconsciente acepta una idea, comienza a ejecutarla. Por eso es tan importante que sepas bien qué es lo que querés, qué es lo que pensás, que comiences a conocerte para que haya una coherencia en vos. Nosotros tenemos cientos de conversaciones. Cuando vamos por la calle tenemos un montón de conversaciones en nuestro cerebro. Tenemos conversaciones de lo que nos pasa, lo que sucede, lo que queremos. Y es tan importante esas conversaciones, tan importantes como te decía hace un momento, porque esas son las conversaciones que después nos llevan a la acción. Entonces la pregunta es, ¿para qué clase de semilla es fértil tu mente? Es decir, en nuestra mente nosotros tenemos un campo. Si vos lo sembrás y le sembrás al campo, si le sembrás trigo, va a dar trigo. Si le sembrás maíz, va a dar maíz. Y si no sembrás, también va a dar algo. Y eso es maleza. Entonces, si vos no sembrás buenos pensamientos en tu mente, eso es lo que te va a dar. Es decir, te va a dar buenos pensamientos y si no, te va a dar lo que sea que ande por allí. El mundo es un reflejo de nuestras creencias. Por eso es que, cuidado con lo que nosotros estamos trayendo o estamos creyendo, porque tiene que ver con la cultura. Nuestro mundo tiene que ver con las cosas que nosotros interpretamos porque vivimos en un mundo interpretativo. No son los hechos en sí mismos los que generan un estado emocional, sino nuestra manera de interpretarlos. Como no sé, no quiero seguir, no quiero cambiar, es decir, me cuesta salir de ese círculo de confort, tampoco quiero que me enseñen, tampoco quiero que me hagan absolutamente nada. En esta época, en este mundo en el que nosotros vivimos, creemos que mantenerse me alcanza, me quedo en este lugar y así está, es decir, voy en un círculo, donde yo comienzo a pensar que todo va a manejarse de esa manera. Así es la cultura, es decir, subo y bajo y me mantengo así. Y esto es lo más importante. Lo importante es aceptar, reinventarse, innovar, tener en claro hacia dónde voy, quién soy. Es decir, es muy importante que yo tenga esos 3 ejes de los cuales te mostré al comienzo. Es muy importante que yo sepa quién soy y hacia dónde voy. Para eso tengo que saber qué tipo de observador soy. Como decía Analía en la clase pasada, es tan importante que yo sepa de qué observador soy, porque yo voy a ver las cosas como yo soy y no como verdaderamente son. Entonces, la pregunta es esencial, es ¿qué tipo de observador eres? ¿Te preguntaste qué tipo de observador eres? ¿Te preguntaste cómo ves vos al mundo? ¿Cómo se ven las cosas que vos
con las que vos emitís juicios, las cosas que vos hacés. Hay algo que se hizo hace un estudio hace un tiempo atrás de investigadores que entrevistaron a palestinos e israelíes en Medio Oriente y a republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Vos sabés que en este estudio le preguntaron, porque descubrieron que cada bando consideraban que a su grupo lo motivaba el amor, más que el odio. Pero cuando se le preguntaba por qué el grupo rival formaba parte del conflicto, señalaban que el odio era la motivación del bando contrario. Increíble, ¿verdad? Entonces, pregúntate qué tipo de observador sos, cuáles son los juicios que estás emitiendo dentro de lo que vos vas observando. Ahí te voy a mostrar algunas imágenes para que vos veas un poco qué es, qué diferencia de observadores a veces somos. Por ejemplo, ahí podés ver dos chicas o podés ver un cáliz. Acá podés ver una mujer joven, podés ver una mujer vieja. Acá podés ver una pareja, podés ver un hombre con su mano, podés ver un perro. Hay tantas cosas que podés ver. Acá también podés ver dos personas enfrentadas, ancianas, pero también podés ver un cáliz, podés ver dos personas, uno con la guitarra, otra saliendo de una ventana. Es decir, tenemos diferentes observadores y eso es lo que nos lleva a tener conflictos en las relaciones. Increíble, ¿no? Pero eso nos lleva a tener esos conflictos en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres e hijos, como esto, por ejemplo. Esto es lo más claro que hay. Hay quien ve el 6, hay quien ve el 9, y si lo ves de costado también seguramente vas a ver otra cosa. Yo te invito a que te puedas correr, a que te puedas correr para ver cómo el otro ve, para que puedas ver la verdad cómo ve el otro. Porque vos tenés tu verdad. Hay 3 verdades. La tuya, la del otro y la verdad verdadera. Entonces sería bueno que te corrieras de ese observador que sos para poder ver lo que los otros ven. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos, como te dije hace un momento, y como ves en esta figura, hay personas que ven, por ejemplo, la trompa del elefante como una serpiente, el otro lo ve como el tronco de una palmera, y tenés un montón de opiniones, son opiniones, los de los demás son informaciones. Entonces, si yo me corro del observador que yo soy, puedo comprender un poco al otro, puedo saber que el otro qué está sintiendo y cómo lo está viendo. Yo te invito a que digas, bueno, a ver, vamos a ver de qué manera yo puedo ver esto, si lo puedo ver como vos lo ves. Esto es algo que me encanta porque lo grafica muy bien. ¿Cómo crees que ve una gallina ese cuadro, no? Bueno, como es una gallina, ¿qué tiene la gallina? Tiene pollito. ¿Dónde? En un huevo. Ve ahí un jugador sentado sobre la pelota y ¿qué es lo que piensa la gallina? Así somos, así vemos las cosas. Nosotros vemos las cosas, recordá siempre esto. Vemos las cosas como nosotros somos. Cada uno observa las cosas de acuerdo al tipo de observador que es. Entonces, esto me ayuda a no discutir más. Y a entender que el otro está viendo las cosas de esa forma. ¿Y sabes qué? Y he encontrado mayor coherencia entre lo que digo, pienso y hago. La emocionalidad es otro de estos estados de ánimo que pintan nuestra vida de colores, nuestro mundo de colores. Entonces, si yo soy una persona positiva, mi mundo va a estar siempre pintado de una sonrisa y de colores alegres. Ahora, si yo soy una persona negativa que siempre veo el vaso medio vacío,
Entonces, lo que va a suceder es eso también. Voy a ver el mundo como yo soy. Entonces, nuestras experiencias no nos permiten ver el panorama completo. ¿Escucharon ese dicho de el árbol no te deja ver el bosque? Bueno, normalmente cuando nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento, comenzamos a tener muchos enemigos del aprendizaje. Más adelante, en las próximas competencias que vas a ir viendo, vas a empezar a saber cuáles son esos enemigos del aprendizaje. Y esos enemigos del aprendizaje no me dejan aprender más. Y si estoy atravesando, como dice acá, por un momento que lo vivo como malo, lo mejor es pararse, mirar cómo lo estoy mirando y darme cuenta que los momentos son neutros, son esos, son momentos, son nuestras miradas del evento las que pueden ser sanas o más tóxicas. Creo que adueñarme de eso me da poder, es decir, me da poder sobre la circunstancia, me da poder sobre ese metrito cuadrado que hace que yo tome las decisiones y no el otro. Es decir, que yo ya sea coherente con lo que estoy pensando y con lo que estoy diciendo, porque si yo me digo que no me voy a dejar vencer con las cosas que el otro dice, si yo digo que no me voy a molestar por lo que el otro me está diciendo, pero resulta que el otro viene y me dice algo, me toca la oreja y yo ya me enojo, entonces ya dejo de ser coherente con lo que estoy diciendo y con lo que yo realmente quiero. Y eso tiene que ver con esas emociones y esos estados de ánimo. Nuestros estados de ánimo son como lentes a través de los cuales observamos el futuro, lentes que nos hacen ver las cosas como las vemos según nuestros juicios. Es decir, si yo tengo conversaciones, esas conversaciones que yo te dije hace un momento, de no puedo, las conversaciones de ya soy grande, las conversaciones de que me supera la tecnología, las conversaciones de yo no soy capaz de esto, entonces mi futuro va a ser así. Mi futuro va a ser negativo de la misma forma que yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque me puse el lente y lo veo desde mi estructura mental y desde mis paradigmas y desde mi cultura. Porque yo no soy lo que soy. Soy lo que pusieron en mi cabeza cuando era chiquita. Sí, así como lo escuchás. Yo soy como una computadora. Es decir, yo le pongo a mi computadora los programas que yo necesito. Y va a funcionar si tiene esos programas. Bueno, en mi caso, mi mente funciona así. Por eso tengo que ponerle nuevos programas para que de esa forma comiencen a funcionar mejor y pueda tener mejores recuerdos. El cerebro recuerda más los asociados con las emociones. Por eso es tan importante todos los descubrimientos que se hicieron ahora, porque ya no es más todo este tema del razonamiento. Ahora hay un montón de neuronas que se encadenan con los pensamientos, es decir, los pensamientos con los sentimientos y el razonamiento, y eso nos lleva a actuar. Y las emociones son sumamente importantes. Vos sabés que también tengo algo para contarte con respecto a esto, porque se hicieron estudios y Daniel Goleman cuenta, no sé si lo conocés, pero él escribió el libro Inteligencia Emocional, que fue un bestseller. Contó el caso de un joven en el que le hicieron una operación cerebral y le extirparon la amígdala de su cerebro. La amígdala es la que a través de ella, ¿no? Sabemos que las emociones son muy importantes en el ser. Le extirparon la amígdala de su cerebro porque para controlar los ataques de epilepsia que tenía. Sus ataques fueron controlados. Sus facultades mentales quedaron intactas y hasta mejoró su coeficiente intelectual. Pero ¿sabes qué? Perdió todo interés por las personas. El perder, al perder su memoria emocional, no podía reconocer ni a su propia madre. Increíble, ¿no? Increíble. No podía, él no pudo realmente reconocer ni a su propia madre. Y hay otros casos que muestran
realmente que el cerebro recuerda más lo asociado con las emociones. Por eso hay que tener tanto cuidado con esto. Fíjate, yo te voy a pedir que hagas ahí un pequeño ejercicio con esto de la coherencia. Pensá en un hecho que viviste recientemente. Ese hecho que viviste recientemente que no tenga una intensidad emocional fuerte ni traumática, sino una intensidad emocional media, pero que haya sido algo muy, muy reciente para que lo puedas recordar. Y hacete estas preguntas. ¿Ya lo tenés? ¿Lo tenés en mente al hecho? ¿Algo que sucedió, que haya sucedido recientemente? ¿Cuál fue la emoción? Si tuvieras que darle una valoración, ¿qué intensidad le darías a esa emoción? ¿En qué parte del cuerpo sentiste esa emoción? ¿Cuál fue tu primer pensamiento en ese momento? ¿Qué intención positiva tiene esa emocionalidad? Si yo hoy te preguntara qué estabas haciendo, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? Seguramente recordarías muchísimas cosas que se estaban haciendo en el 2001, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no sé vos, pero realmente a mí me causó consternación lo que pasó en ese 2001. Entonces, yo supongo que a vos también te debe haber pasado lo mismo. Entonces, hacete esas preguntas y vas a ver realmente qué es lo que estabas sintiendo. Ahora te comparto nuevamente esto, de este ejercicio. Y fíjate cómo el dominio corporal, la emoción y los estados de ánimo afectan tus relaciones. Es decir, esas relaciones que tenés con las personas más cercanas, esas relaciones con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. Y presta atención a esto, porque no somos responsables de los estados de ánimos en los que nos encontramos, somos responsables de permanecer en ellos. Es decir, ese estado de ánimo o esa emocionalidad, como explicaba Analía, hay una diferencia entre una cosa y otra. Hay una diferencia entre el estado de ánimo y la emocionalidad. Y vos sos el único responsable de mantenerlo ahí vigente, digamos, ¿no? Fred Kaufman lo describe como una metáfora muy clara. Dice que las emociones son como un río. Sí, así, como un río que fluye y cambia según lo que va sucediendo en la vida. Es agua en movimiento que se transforma, se evapora y se convierte en nubes. En cambio, el estado de ánimo es como el agua que se encuentra detenida en un estanque. Se pudre porque no tiene salida. Entonces, vos sos responsable de los estados de ánimo en los que te encontrás. Sos responsable de permanecer en ellos. Después de tener las herramientas para poder salir, vos sos el responsable, porque las personas son como son. Eso no las va a modificar, a menos que la persona quiera modificar. Lo que sí puedes cambiar es cómo te relacionás con ellos, es cómo te relacionás con el entorno. Simplemente estoy conociendo al otro y lo dejo ser. No sabés cómo me simplificó la vida este pensamiento. Estoy conociendo al otro y lo dejo ser. Que cada uno sea como quiere ser, pero a mí no me saca de ese metrito cuadrado en donde yo puedo manejar todas mis emociones. Con lo que nosotros decimos influenciamos en los estados de ánimos de los demás. Como te dije recién, el lenguaje tiene muchísimo poder. Y vos fijate en estas emociones
que además son contagiosas. Son contagiosas y estoy segura que después de tener estos momentos te sentís mal. ¿Por qué? Porque no hay coherencia con lo que crees, con lo que querés y con lo que te gusta verdaderamente. Es así. Conocer la emocionalidad, es decir, conocerte vos mismo, conocer cuál es, qué es esto que a vos te molesta, es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque te predispone a comportarte de una manera determinada y no de otra. Es decir, si vos te reconoces, ya vas a comenzar a trabajar con eso. Entonces, toma conciencia y rompe con esa conexión neuronal. Tenés 6 segundos entre el estímulo y la respuesta para modificar tu comportamiento. Así que mandá automáticamente algo a la parte racional para que vos dejes de afectar a esas, o sea, para que dejes de afectar a los demás, porque todo afecta nuestras emociones. Podemos identificar el acontecimiento que genera la emoción y abrir un espacio, es decir, diseñamos nuestro mundo, lo diseñamos como nosotros queremos que sea. No controlo el viento, pero sí la orientación de las velas. Entonces, yo puedo cambiar esto, ¿no? No puedo modificar lo que está sucediendo allá afuera, pero sí cambio la relación que yo tengo con esas circunstancias. Esas emociones me van generando juicio y mis juicios, además que generan emociones. Fíjate, estas son las emociones que generan. Estas son las emociones básicas. Más adelante vamos a aprender un poco más sobre esto. Estas son esas expresiones universales que tenemos, las de felicidad. Fíjate cómo se va viendo la cara, ¿no?, de estas personas. Tristeza, asco, enfado. Cada una de estas emociones es muy importante que nosotros las podamos mostrar, que podamos, que seamos coherentes con lo que sentimos, porque si no lo hacemos, entonces eso después nos trae bastantes complicaciones, especialmente en lo que es en lo físico, la cara de sorpresa. Vamos a ir conociendo todas estas cosas que son las emociones que nos van condicionando nuestra vida. Es sumamente importante, presta atención, y desafiante vivir el presente. El futuro no existe. El futuro lo vas a ir haciendo vos, de acuerdo a las decisiones que vas tomando hoy. Y vos sos el que tomás todas las decisiones. Vos sos el arquitecto verdaderamente de tu destino. Vos vas a ir tomando las decisiones y para que tu integridad no se rompa, tenés que ser coherente con lo que decís, con lo que pensás, con lo que haces. ¿Escuchaste eso de tus ejemplos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras? Bueno, esto pasa en la vida. Es decir, los padres de hoy muchas veces no podemos controlar a nuestros niños, porque lo que nosotros hacemos deja mucho que desear para que los niños o los jóvenes puedan tener un ejemplo a seguir. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay una incoherencia total. Me siento mal en el trabajo, pero me sigo bancando al jefe. Estoy mal en una relación, bueno, pero es lo que tengo. Entonces hay una incoherencia entre lo que yo deseo verdaderamente y en lo que yo hago. Y eso me lleva a la infelicidad. No estoy siendo fiel conmigo, no estoy siendo fiel ni leal con mis principios. Entonces me lleva a mí a esa infelicidad. Somos similares a una bellota, esa bellota que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Bien, necesitamos alimento, estímulo y luz para crecer, pero el roble ya se encuentra en nuestro interior. Así es, vos tenés el potencial, dentro tuyo tenés todo lo que estás buscando. Es increíble que estamos buscando siempre afuera la felicidad, afuera nuestro. Siempre buscamos allá afuera todo lo que nos puede hacer bien, todo lo que nos hace feliz. Siempre buscamos fuera lo que tenemos dentro.
busca ese roble que hay dentro tuyo, busca esa semilla, busca esa esencia que hay dentro tuyo, porque ya está ahí en tu interior, esa fuerza, solamente tenés que sostener después, ponete la meta, ponete esa meta de lo que vos querés lograr, y después que te pongas esa meta, ponete a accionar, dentro de lo que vos querés, accioná. Y eso te va a llevar a esa coherencia entre cuerpo, lenguaje y emoción. Tú eres especial. Nunca, nunca, nunca lo olvides. Realmente eres una persona especial y tenés aquí, en esta plataforma educativa, muchísima, pero muchísima información. Solamente está esperando a que vos la tomes. Estudiá todo este material que hay ahí. Sigamos construyendo y transformando la vida. Primero la nuestra, para que después podamos transformar la vida de las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por estar allí. Realmente muchísima gente. Felicitaciones por conectarte esta noche para conocer un poco más sobre esto de la coherencia ontológica. Sé que vos sos de esas personas que realmente quieren lograr mejores cosas en la vida. Yo empecé hace muy poco tiempo con esto, que es mi pasión. Estaba buscándola, no la encontraba. Hoy, a mis 56 años, lo tengo, soy feliz no solamente de hacerlo yo, sino de llevártelo a vos, llevárselo a toda mi familia. Te saludo desde Córdoba, Argentina. Te mando un fuerte abrazo para que vos lo puedas sentir a través de esta pantalla. Sé que vamos a tener la mejor escuela de coaches ontológicos profesionales del mundo y eso depende de vos y de mí. Depende de tu preparación y de tu coherencia con respecto a lo que vos querés. Desde Córdoba, Argentina, Silvia Germán. Chau, chau.